Gobierno de la República Dominicana, Instituto Nacional de Administración Pública, con el auspicio del Banco Centroamericano de Integración Económica. Más preámbulos entonces, desde Chile nos llega Román Josif, director ejecutivo en Laboratorio de Gobierno de Chile. El señor Josif lleva más de 8 años dedicado a la innovación, con especial énfasis en el sector público, siempre motivado con los desafíos complejos donde se requiere el trabajo colaborativo y la interdisciplina. Si bien sus estudios han estado vinculados a los negocios, la economía y el análisis de datos, tiene un particular interés por la gestión de redes, el diseño de sistemas y la gestión pública. En su experiencia profesional, ha liderado desde startups digitales hasta proyectos culturales y como director ejecutivo del Laboratorio de Gobierno, tiene el privilegio de hacerlo en el diseño, implementación y gestión de transformaciones relevantes del Estado de Chile. Bienvenido, señor Josif. Muchas gracias, Radelis, muchas gracias, Alan, y bueno, agradecer especialmente al Instituto Nacional de Administración Pública y al Gobierno de la República Dominicana por esta invitación, felicitarlos por este primer seminario de innovación gubernamental y decir que es un gusto poder comentar parte de nuestra experiencia de casi 6 años del Laboratorio de Gobierno, del cual soy uno de sus fundadores, muy orgulloso por lo mismo, y solamente ahí agregar algo que preguntaban ustedes antes de entrar de lleno en la presentación. Respecto a cuáles son esas oportunidades para innovar, bueno, todas aquellas donde el ciudadano o el usuario del servicio público nos esté diciendo que el Estado no funciona bien. Y por ende, queridos amigos y amigas, las oportunidades son infinitas, porque la verdad es que tenemos que ser bien autocríticos y ya hace mucho tiempo que el diseño del sector público, diseñado a fines de 1800, ¿cierto?, con las repúblicas liberales, con su diseño en silos, muy piramidal y definido para gestionar el status quo, evidentemente hace aguas, como decimos en Chile, y no está preparado para los desafíos de una ciudadanía digital y empoderada del siglo XXI. Así que son múltiples los espacios para innovar y cada uno de nosotros como funcionarios públicos tenemos que tener el sensor para poder detectar dónde están esas problemáticas que están aquejando a la ciudadanía, donde el Estado no está siendo lo suficientemente amigable, ágil e innovador para poder resolverlas de buena manera. Y bueno, y eso es justamente el título de la presentación que les voy a compartir hoy, que habla de ese nuevo Estado que sí puede ser innovador, que sí puede ser ágil y que sobre todo puede ser amigable y empático con los ciudadanos. Así que voy a compartir presentación, espero que se vea bien. Ahí Alan o alguien se me puede avisar si... Se ve bastante bien, Román. Adelante. Súper, excelente. Bueno, esto es básicamente un paradigma nuevo, así como fue el New Public Management hace 20 años, y así como han habido distintos paradigmas de gestión pública. Nosotros en el Laboratorio de Gobierno creemos firmemente en que la innovación en el sector público es el nuevo paradigma para poder gestionar, administrar y hacer en el fondo que el Estado sea distinto. Y hoy, particularmente en Chile, pero yo creo que esto es un fenómeno global y de hecho no solamente lo creo, han habido distintos ejemplos y evidencia a nivel global de estallidos sociales, institucionales y políticos. Es cosa de abrir el diario, mirar las noticias, mirar redes sociales, lo que pasó en Estados Unidos hace muy pocos meses, lo que acaba de pasar en Perú, lo que pasó en Ecuador, lo que pasó en Medio Oriente, bueno, y sigue pasando en distintos países del mundo. Francia con los chalecos amarillos. Los estallidos sociales básicamente son fenómenos globales que obviamente tienen un correlato local dependiendo de nuestras historias, de nuestras democracias que siempre son imperfectas y de nuestro sistema de instituciones que claramente, como decía al inicio, frente a una ciudadanía empoderada, digital, que exige, digamos, nuevas demandas, evidentemente
esa institucionalidad no está a la altura de los desafíos actuales. Y por otro lado, mezclar este estallido social en el caso de Chile y de otros países con una pandemia, la más brutal de los últimos 100 años, con todos los efectos en los hábitos, en la economía, en la vida diaria y en la política que ha traído esta pandemia, evidentemente son una tormenta perfecta. ¿Para qué? Para acelerar, y esa es la buena noticia, con todos los costos que ha traído, por supuesto, para la población mundial, y con toda la dificultad que estamos teniendo para salir de la crisis, ha traído algo positivo, que es que está acelerando y está presionando a la aceleración de la transformación del Estado. Por un lado, por una presión por mejorar respuestas desde quienes hacemos políticas públicas, y por otro lado, por una evidente necesidad de hacer un uso acelerado de la tecnología disponible. Y acá no estamos hablando de Tesla y de los cohetes que están enviando, ¿cierto?, al espacio, sino que estamos hablando de tecnología a veces incluso de fines de los 90, pero que por distintos motivos no hemos sido capaces de incorporar en la gestión del Estado. Y es ahí donde este nuevo paradigma de gestión, de diseño y de implementación se hace muy relevante. Y el paradigma tiene al menos 5 principios, 5 ejes que son fundamentales y que están presentes en lo que nosotros hacemos como laboratorio, pero también en lo que nosotros no solo predicamos, sino que transferimos a otros a hacer. Primero, personas al centro. Esto puede sonar muy obvio, pero hay que remarcarlo hasta el cansancio. Si nosotros como instituciones del Estado no tenemos clarísimo quiénes son nuestros usuarios y al mismo tiempo clarísimos quiénes son las personas que ejecutan los servicios y políticas de las que somos responsables, y no nos preocupamos de ello y no ponemos el foco, como sale en la imagen, en ellos, tenemos un problema, porque estamos perdiendo el norte de la existencia incluso misma del Estado. Segundo, con enfoques multidimensionales, y esto yo creo que ya llegó para quedarse, es algo que descubrieron hace mucho rato en Silicon Valley, en las empresas más innovadoras de tecnología del mundo, que es que si ponían a trabajar a un ingeniero, con un antropólogo, con un abogado, con un artista, con un periodista, etcétera, bueno, salían resultados distintos que se ponían solo ingenieros, o solo abogados, o solo diseñadores. Y como decía Einstein, algo tan simple como, si hacemos siempre lo mismo, no esperemos resultados distintos. Bueno, acá la invitación es a tener enfoques multidimensionales donde actores diversos piensen problemáticas y al mismo tiempo piensen las soluciones. Y diversidad me refiero disciplinar, diversidad cultural, diversidad geográfica, y por qué no decirlo, que rompa los hilos de las instituciones del Estado. O sea, que nos obligue a el siguiente elemento, que es hacer creación colaborativa o co-creación. Y basados en la evidencia. De acá esto es muy importante. Hoy, a raíz de la tecnología y del mundo digital, tenemos mayor capacidad de, a través de sensores, capturar información y transformarlo en datos. Bueno, si no somos capaces de hacer gestión basada en evidencia y usando esos datos, tenemos un problema, porque estamos tomando decisiones a ciegas. Y parte de la innovación pública tiene que ver con ser capaces de capturar esos datos para poder hacer diagnósticos que sean pertinentes y por ende generar soluciones que sean útiles. Y al mismo tiempo con un gran foco en implementación. Nos ha pasado a los laboratorios de gobierno a nivel internacional, y nos pasa en general a los gobiernos, que nos quedamos mucho en los diagnósticos, en los pilotos, en los prototipos, pero no llegamos a la implementación. Y ahí tenemos un problema, porque cuando no llegamos a la implementación, no estamos agregando valor en la realidad concreta del usuario y del ciudadano. Así que la invitación es obviamente hacer un esfuerzo por implementar la innovación, no solamente hablar de que estamos en un proceso, la metodología, que es muy relevante, sino que implementar. Y es así como el laboratorio, en estos casi 6 años de trayectoria, habiendo evolucionado muchísimo su modelo, y hoy obviamente les voy a mostrar la foto actual, que obviamente es muy distinta hace 2 años, y para qué decir que hace 4 o hace 6, y eso tiene que ver con entender que somos una instancia muy dinámica dentro del Estado y tenemos que permanecer así. Y somos básicamente la agencia dependiente del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia que aceleramos la transformación del Estado. Y por lo mismo en este contexto de crisis nos hemos visto con mucha demanda por apoyar a instituciones y a equipos de funcionarios, no solo en promover este nuevo enfoque de innovación pública, sino que a generar soluciones a problemas públicos transversales, instalando capacidades para innovar a través de nuestro modelo que incluye
tres grandes servicios. Por un lado, la consultoría ágil, donde de alguna manera somos los socios de cada institución o de un grupo de institución a la hora de explorar y solucionar una problemática desafiante, prioritaria del Estado, implementando innovaciones y también generando nuevas capacidades en la institución. Eso se complementa muy bien con una estrategia para descentralizar las capacidades más individuales de los funcionarios y también del ecosistema. Y acá entendemos de que tenemos que colaborar sociedad civil, gobierno, academia y sector privado. Y por lo mismo tenemos una red de más de 13.000 miembros en todo Chile, que básicamente permite conectar personas, entrenar a esos mismos miembros y visibilizar innovaciones que están desarrollando personas naturales en cualquier lugar de Chile, para que sean replicadas, para generar redes para innovar y para generar obviamente capacidades individuales. Y para cerrar, tenemos el índice de innovación pública, que complementa muy bien esta lógica de proyectos transformacionales de alta prioridad donde llegamos a la implementación, una red que nos permite aprender colectivamente y generar masa crítica y cambio cultural, y un índice que nos permite medir la capacidad de innovación del gobierno central, al menos, que es nuestro ámbito de acción, orientar a esas instituciones del gobierno central en cómo mejorar sus capacidades, tener claras las oportunidades de mejora y las brechas, y entenderlo no solamente como una medición anual, que este primer año que lo estamos haciendo y vamos a tener los resultados prontamente, sino que entenderlo como un servicio de orientación y de mejora continua para las instituciones públicas y para que las autoridades también tomen decisiones de dónde hacer mayores esfuerzos. Si se fijan, estos tres elementos combinados permiten lograr el objetivo y la misión del laboratorio, que es acelerar la transformación del Estado. ¿Y en qué innovamos? Y esto nos preguntan mucho y es parte de lo que hemos estado sistematizando recientemente. Así que acá les estamos haciendo un preview de un documento de sistematización metodológico que vamos a lanzar probablemente en enero, donde primero nos dimos cuenta de que en los proyectos hay 4 grandes niveles de cambio y que es necesario pasar por esos 4 para hacer innovaciones que sean realmente sostenibles. Primero, por el nivel de estrategia, entender qué es lo que queremos cambiar, a raíz de qué, con qué normativa vigente, con qué cambio de normativa, con qué redes y con qué definiciones. Luego meternos en el nivel del servicio, que es lo que interactúa con el usuario. El modelo de atención, la propuesta de valor, la capacidad de adaptarnos o de que se adapte el usuario también. Por ejemplo, adopción digital. Todo lo que tiene que ver con la comunicación. Después, al nivel más operativo, ¿cierto?, de los datos, la tecnología, los procesos, que muchas veces en innovación hablamos poco de ingeniería de procesos. Es fundamental hacerlo, porque si no nos quedamos en las capas solamente del front office y tenemos que meternos a la cocina de las instituciones, y por último esa cocina termina en la organización, en su diseño orgánico, en su arquitectura digamos, de jerarquía, en los roles y competencias y en la gestión del cambio. Y ahí hay distintas tipologías, por supuesto, de innovación. Algo preguntaban de cómo es este proceso. Bueno, esta metodología de proyectos ágiles que empezamos a desarrollar en el año 2018, primero es flexible. Segundo es iterativa. Tercero es modular. Y cuarto, está pensado en una lógica de alta intensidad, entendiendo que los tiempos políticos son dinámicos y si los proyectos duran 1 año, 2 años, probablemente ya hayan cambiado las autoridades, hayan cambiado los énfasis y hayamos perdido la oportunidad de innovar en serio. Por lo mismo, si se fijan acá, en un estándar de proyecto en laboratorio, en 3-4 meses, pasamos por el entendimiento de dónde nos estamos metiendo a innovar, la exploración institucional, qué problemas estamos realmente enfrentando, luego tener claro el desafío de innovación, cuáles son las mejores ideas, prototipando, evaluando, iterando N veces. Si se fijan, son procesos de ir y venir, no es lineal. Y luego, bueno, definir cuáles son los componentes de solución para entrar ya en las etapas de pilotaje y luego ya de escalamiento. Y nosotros como laboratorio acompañamos a las instituciones en toda esta fase con un equipo multidisciplinario de expertos en diseño de servicio, en proceso, en usabilidad digital, en investigación cualitativa, en economía del comportamiento y en distintas áreas del conocimiento que son en conjunto vitales para el proceso de innovación. ¿Y con qué fin? ¿Cuál es el valor que está detrás de esto? Mejorar la productividad de las instituciones, que las instituciones del Estado hagamos más con menos,
o hagamos mejor con lo que ya tenemos. ¿Y para qué? Para impactar en la calidad de los servicios públicos. ¿Por qué? Porque nos interesa la eficiencia del gasto público, nos interesa mejorar la confianza del ciudadano en el Estado y por ende la legitimidad de lo que estamos haciendo en las políticas públicas, y nos interesa y entendemos que la innovación en el Estado pasa mucho por una mejor coordinación interministerial, intersectorial, que rompa los hilos, pero también de lo nacional con lo local. ¿Cómo se hace sustentable esto? Con jefes de servicio involucrados. Si acá la autoridad no está involucrada, ustedes lo habrán vivido en sus instituciones, si el jefe, y esto pasa también en la empresa privada, si el gerente no está involucrado, las cosas no suceden. Si los equipos no dedican tiempo, tampoco va a suceder nada, porque no van a entender el por qué están haciendo lo que están haciendo y tampoco van a poder ejecutarlo. Si no estamos metidos en una problemática que sea central, que le duela a la institución que no esté resuelta esa problemática, obviamente no vamos a estar apuntando en la dirección correcta. Dicho de otra manera, si en el Ministerio de Salud, en vez de innovar en cómo hacemos eficiente, por ejemplo, el sistema de camas, innovamos en cómo cierran mejor las puertas del hospital, bueno, evidentemente estamos innovando en algo que no le es relevante a nadie. Compromiso de implementación fundamental, y esto es parte de lo que aprendimos de los primeros años del laboratorio. Acá no es el laboratorio el responsable de implementar ninguna de esas innovaciones, más allá que nos involucramos codo a codo con los equipos de las instituciones. Son las instituciones las que están llamadas, incluso tienen un mandato legal, de hacer bien su trabajo y de implementar las soluciones innovadoras que generamos en conjunto, a nivel financiero, a nivel político. Y eso se complementa con esta red descentralizada, este ya movimiento de más de 13.000 personas en todo Chile, que probablemente es la red de innovación pública más grande del mundo. No hemos conocido hasta el minuto algo que se le parezca. Y por lo que les escuchaba recién, entiendo que ustedes están haciendo un esfuerzo en esa línea, así que mucha suerte con eso, porque es muy relevante generar cambio cultural, masa crítica y también entrenarnos en herramientas concretas, en cómo hacer un buen viaje del usuario, en cómo hacer un buen plan de investigación, en cómo hacer análisis de datos para poder tomar mejores decisiones en mi institución o en mi rol, por específico que sea. Para eso tenemos una plataforma que hemos ido mejorando y que obviamente con la pandemia ha aumentado muchísimo su uso, donde tenemos las herramientas, las guías permitidas innovar, casos, actividades, workshops, etc. Estas cifras están un poco desactualizadas. Y bueno, yéndonos a los ejemplos que adelantaba Alan, les tengo 3 ejemplos. Primero, uno que tiene que ver con rendición de cuentas y cómo el Estado le rinde cuentas de manera proactiva a los contribuyentes respecto a cómo estamos usando los recursos públicos que al final son financiados por todos los contribuyentes. Esto partió como un, digamos, deseo del ministro de Hacienda junto con el Servicio de Impuesto Interno de decir, bueno, ¿cómo transparentamos el gasto fiscal? ¿Cómo generamos mayor educación tributaria y educación respecto a en qué se está gastando el presupuesto y al mismo tiempo mayor corresponsabilidad con el ciudadano? Salimos a entender cuál era la problemática de transparencia, qué tanto conocían los ciudadanos respecto a lo que estaban pagando versus lo que se está gastando, cómo podíamos generar un match, ¿cierto?, entre ambas cosas. Revisamos casos internacionales, se co-creó con más de 700 personas en 15 regiones del país, fue bastante intensivo durante este verano. Y luego pasamos por un proceso de iteración que acá está simplificado, pero que tuvo muchísimas versiones hasta llegar al prototipo final de un reporte al contribuyente de cómo se usaron mis impuestos, tanto impuesto a la renta como el IVA, y desglosado en ese número, ese impuesto que yo pagué como Roman, cómo se gastó en el Estado, tanto en tipo de gasto, recursos humanos, transferencia, activo fijo, como área del gasto, salud, educación, actividad económica, seguridad. Cada uno de los componentes de lo que ustedes ven, la experiencia digital de esto, todo fue obviamente cuidadosamente codiseñado y además incluyó obviamente una calculadora para los que no les llega de manera automática porque no declaran impuestos y lo quieran conocer, y al mismo tiempo una evaluación experimental que dio como resultado que aumenta en más de 14% la percepción de transparencia y un 7% la confianza
esto con un universo de 100.000 contribuyentes que recibieron el reporte en sus respectivos mails personalizados, y bueno, entendiendo que la masa total de quienes recibieron esto fueron 3 millones de personas. Esto ya quedó instalado como parte de las políticas de transparencia y rendición de cuentas del Ministerio y del Servicio de Impuesto Interno, y de hecho ya están preparando el reporte del próximo año. Un segundo ejemplo que es totalmente distinto, y aquí para que veamos que las innovaciones públicas no siguen una norma rígida, sino que siguen ciertos principios que hablamos al principio, tiene que ver con la transformación institucional y del modelo de atención y de servicio de FONASA. FONASA es el Fondo Nacional de la Salud, básicamente el seguro público de salud que atiende el 80% de la población, 14 millones de afiliados en Chile. Acá trabajamos intensamente con el director nacional, con todos sus equipos desplegados en todo Chile. De hecho, participaron más de 1.000 funcionarios. Fue algo muy, muy impresionante el nivel de compromiso de ellos. Y que involucró una transformación hacia adentro de la institución y por lo mismo hacia afuera. Donde hubieron concursos internos de ideas innovadoras, donde se replanteó la propuesta de valor, donde se hizo en base a la nueva propuesta de valor de dar un mejor acceso a la salud y luego de dar un acceso mejor, dar una orientación en cómo usar los distintos componentes de ese sistema de salud, con un modelo de atención que implicara la omnicanalidad, que en cada canal te atendieran igual de bien, sea digital, sea presencial, sea remoto, con resolutividad, que te resuelvan el problema, con niveles de atención según la complejidad, y de hecho, tanto así los niveles que con el sistema de FONASA resuelve, que es el nivel 2 que aparece acá, que es tan sencillo como instaurar un proceso de colaboración entre las áreas de FONASA, que a través de un chat que ellos ya tenían, pero que no lo utilizaban, el primer nivel, que son las ejecutivas de atención en cualquiera de sus canales, pudiera escalar una solicitud compleja que esa asesora de salud no pudiera resolver, y bueno, en cosa de minutos o máximo un día pudieran resolverse casos que antes demoraban un mes. Y ahí uno plantea un estándar de atención distinto, donde entendemos que como Estado tenemos que funcionar igual o mejor que el sector privado. Y hay un imperativo moral en que eso suceda. Y ahí se disminuyen los reclamos, se disminuyen los problemas. Otra innovación que se hizo al alero de este proyecto, porque en general los proyectos, como les decía, son holísticos, entonces incluyen más de una solución. Y es muy bueno que eso sí sea para que sean más integrales. Fue una de las soluciones que salieron de un concurso donde una funcionaria, un grupo de funcionarios de Concepción, al sur de Chile, dijeron, bueno, ¿por qué los afiliados a la hora, los hijos recién nacidos de afiliados de FONASA no son automáticamente inscritos en el Seguro Público de Salud, en vez de que tengan que tener todo un proceso engorroso y burocrático de inscripción, de afiliación? Bueno, ahí nace Hoy Nací Soy FONASA, como un sistema de interoperabilidad entre el registro civil que administra, ¿cierto?, la información de los recién nacidos, con FONASA que administra quiénes son los afiliados. ¿Para qué? Para eliminar el trámite de afiliación presencial o digital, automatizar la inscripción, darle tiempo, digamos, de calidad a las familias en el minuto donde tienen que estar preocupadas del recién nacido y no de un trámite del Estado. Y eso ha beneficiado a más de 100.000 familias en los primeros 6 meses de este año. Por dar algunos ejemplos de cosas que van impactando la calidad de vida de las personas. Y un tercer ejemplo de la mitad de la pandemia, ya se iniciaba el confinamiento en Chile, bueno, y en Latinoamérica. Mirábamos las cifras preocupantes de aumento de la violencia de género, intrafamiliar en Europa, y dijimos, ¿cómo nos adelantamos a esto? ¿Cómo innovamos en una comunicación que sea silenciosa? ¿Por qué silenciosa? Descubriendo con el usuario y ocupando la data internacional, nos dimos cuenta que con el aumento del confinamiento aumenta la violencia, la mujer convive con el agresor en 40 metros cuadrados básicamente, y por otro lado disminuye la denuncia, porque llamar a un teléfono de los típicos teléfonos de emergencia del Ministerio de la Mujer era muy poco posible dado el confinamiento. Incluso nos dimos cuenta que era algo que antes de la pandemia también era un canal que no se estaba usando tanto como se debiese, justamente porque no estaba pensado y centrado en las personas, en este caso en las mujeres. Hicimos una alianza con el Ministerio de la Mujer, con Facebook, para desarrollar todo un canal de atención montado en la API, en el corazón tecnológico de WhatsApp. Facebook es el dueño de WhatsApp. Y obviamente con la experiencia del laboratorio en este tipo de implementaciones,
Armamos un nuevo canal de atención, silencioso, flexible, disponible 24 horas, con la capacidad de ocupar robots y atención humana, con la capacidad de evitar que el agresor se conecte y con, digamos, la capacidad, insisto, de tener orientación, de tener respuesta ante la emergencia, incluso atención prioritaria a mujeres que ya vienen teniendo problemas de antes. Esta es una iniciativa que se está copiando en otros países del mundo y es pionera a nivel mundial. 15.000 mujeres han sido atendidas en los primeros 4 meses. Con estos ejemplos y con otros, nos dimos cuenta que tenemos que medir todo lo que hacemos y tenemos que generar una cultura de evaluación y una cultura que nos permita generar parámetros respecto a la innovación del Estado, y ahí es donde nace la idea también nueva a nivel internacional de tener un índice de innovación pública. Pero no entenderlo como un instrumento de medición, sino que entenderlo como un servicio, como todo lo que hacemos en el laboratorio, y eso lo hicimos en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo, para poder medir las capacidades para innovar y transformarse de los servicios públicos de cara a un usuario, y ir buscando con esta medición más formal que el Estado se vaya adaptando a esas necesidades y expectativas cambiantes. ¿Con qué modelo? Con un modelo de capacidades donde están primero las capacidades habilitantes, recursos institucionales del tipo recursos digitales, infraestructura tecnológica, talento de los equipos, gobernanza, otros que son más condicionantes. ¿Qué procesos hago yo para conectarme con mi usuario? ¿Cuánto testeo las soluciones antes de implementarlas? ¿Qué tantas prácticas permanentes tenemos de colaboración con otras instituciones? Y luego en la punta de la pirámide, y desconectado por supuesto de las capacidades, porque no podemos hacer una correlación directa, sería poco serio, al menos en la primera medición, los resultados, ¿cierto? ¿Qué resulta de las innovaciones? Para eso tuvimos que clasificar las instituciones, no son todas iguales, y teníamos que comparar peras con peras, y luego armar todo un diseño de plataforma digital que permitiera una trazabilidad, que permitiera una medición que fuera sencilla para las instituciones, aprovechando datos administrativos, y esto es parte de lo que está hoy siendo levantado con más de 37 instituciones públicas. ¿Cómo vamos a seguir abordando los desafíos que tenemos y que son múltiples? Con una gobernanza donde tenemos un consejo asesor permanente, un consejo ejecutivo donde participa el laboratorio y otras áreas de la agenda de modernización del Estado en Chile, e impulsando distintas leyes como la Ley de Transformación Digital, un gobierno basado en datos, la Ley de Transparencia o la Agenda de Mejor Gasto Público, entendiendo el laboratorio como este ente articulador de innovación y Head of Design, como lo dijo bien la OCDE en su último reporte para Chile, que nosotros tengamos esta visión transversal del diseño de servicios y de sistemas, y con un foco en el mediano plazo, donde la comunicación efectiva de las instituciones públicas es vital para poder acceder a los beneficios, teniendo atención resolutiva como lo que mostrábamos en FONASA, y generando servicios encadenados, por ejemplo, como lo que trabajamos del servicio del subsidio masivo al empleo que se está ejecutando en Chile, entendiendo un instrumento clásico de la política económica de fomento como un subsidio al empleo, en este caso un subsidio a la demanda, entendiéndola desde el servicio. Cuáles son sus procesos, cuáles son las plataformas que lo sustentan, cómo hacemos el antes, el durante y el después para tener una buena experiencia de cara al usuario. Eso de mi parte, estimado, y quizás cerrar con una idea que creo que es fundamental, sobre todo para Latinoamérica, dado que nuestras democracias son quizás más inestables que el mundo más desarrollado, y entendiendo que en general la democracia y las instituciones públicas del Estado republicano están en cuestionamiento en los últimos años, tenemos ese imperativo, insisto, de gestión, pero también ético-moral, de transformar el Estado, de generar un Estado que sea distinto, que se conecte con las necesidades de manera más rápida, que sea amigable y empático, y que tenga este músculo de innovación, y que no puede estar radicado en un laboratorio, por supuesto. Y nosotros jamás queremos monopolizar eso, sino que tiene que estar diseminado en todas las instituciones públicas como parte del ADN de una nueva manera de hacer gestión pública. Muchas gracias. Gracias al señor Román Josif por esta impactante disertación. Las demás preguntas serán respondidas a través de sus correos. Gracias por el respaldo, Josif. Muchísimas gracias a ustedes también por sus inquietudes.
No, gracias a ustedes por la invitación y los invito a comprometerse realmente con esto, desde donde estén, desde la institución pública que estén trabajando, incluso desde fuera de instituciones públicas, desde la academia o desde el sector privado, por ejemplo, como proveedores en procesos de compra pública. El cambio parte por nosotros y no hay tiempo que perder al respecto. Así que mucha suerte innovando en lo público. Muchísimas gracias a ti.